Muy bien, pues ahora vamos a ver el tema de instrumentos ópticos, ¿verdad? Aquí pues vamos a ver algunas aplicaciones de las lentes o incluso también de los espejos. Muchos de los instrumentos ópticos, como puede ser un telescopio, un microscopio, algunos otros instrumentos, su funcionamiento se basa en la combinación de lentes. Entonces, ahora, ¿a qué nos referimos con eh, combinación de lentes? ¿A qué nos referimos con una combinación de lentes? Cuando eh, la luz que proviene de una imagen pasa por más de una lente, cuando pasa por dos o más lentes, a eso nos referimos con una combinación de lentes. Y bueno, esa es una característica que tienen los instrumentos que habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Entonces, en este caso, la imagen final o definitiva que se observaría sería el resultado de la combinación de ambas lentes. Y bueno, en realidad lo que haría la segunda lente sería obtener la imagen de una imagen. Podríamos considerar que sería como resolver dos ejercicios de lentes simultáneamente. Lo único que tendría uno que hacer es, en la primera lente, aplicar los conceptos, los principios, las fórmulas que hemos utilizado siempre y hacer lo mismo para la segunda lente, considerando que la imagen que produce la primera lente ahora es el nuevo objeto del cual obtendríamos la imagen final. Sí, así que por ejemplo aquí si aplicamos pues los conceptos que hemos visto ya de lentes desde de varias veces o en varias ocasiones, bueno, pues podemos trabajar con un par de rayos, podríamos trabajar por el rayo que pasa por el centro de la lente. Ese rayo atraviesa la lente sin desviarse. Estamos refiriéndonos a la primera lente. Y bueno, trazamos otro rayo que pudiera ser el rayo paralelo a la lente, cómo se desvía, recordando los conceptos que hemos visto anteriormente. eh, pues un rayo paralelo al eje de la lente se desvía de tal manera que pasa por el segundo punto focal. Y bueno, sabemos el método, prolongamos los rayos refractados hasta que ambos se crucen. Así encontraríamos la imagen producida por la primera lente. Entonces, como nos queda la intersección de ambos rayos, todo esto ya lo hemos mencionado anteriormente, como nos queda la intersección de ambos rayos por debajo del eje de la lente, entonces eso quiere decir que la imagen que se formaría sería una imagen invertida de cabeza. En este caso se aprecia que sería más grande que el objeto, ¿verdad? Entonces esta imagen uno ahora sería como el nuevo objeto para el segundo espejo. Y ahora para obtener la imagen definitiva trazamos otro par de rayos, pero ya no provendrían del objeto, sino de la imagen que se acaba de formar y los prolongamos hasta que atraviesen la segunda lente. En este caso puse lentes prácticamente idénticas, pero no tienen por qué serlo. En las distancias focales pues las dibujé ligeramente diferentes en cada caso, ¿verdad? Bueno, entonces generalmente estos son los rayos más sencillos con los que se puede trabajar, el rayo paralelo y el rayo que pasa por el centro de la lente, aunque tenemos un tercer rayo, ¿verdad? Que ahorita ya no vamos a utilizar, que es el rayo que pasa por el foco. Trazamos un rayo que pasa paralelo al eje de la lente, ese rayo se desviará por el segundo punto focal. Todo esto ya lo hemos mencionado. Es como aplicar dos veces el, eh, los ejercicios de formación de imágenes en lentes y el rayo que pasa por el centro de la lente. Ese la atraviesa sin desviarse o la atraviesa de tal manera que continúa con su misma trayectoria, ¿verdad? Y entonces prolongo los rayos refractados hasta que ambos se cruzan. Entonces ahora, al final, en este caso, la imagen quedaría derecha, eh, pero en realidad es una doble inversión y se aprecia que sería una imagen más grande. Lo mismo ahorita estamos trabajando con trazos, pero lo mismo podemos hacer con las ecuaciones. Solo tendríamos que aplicar las ecuaciones de manera sucesiva y con eso podríamos encontrar la naturaleza de la imagen final, su posición, su tamaño
la amplificación, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un solo objeto, pero y un par de imágenes. Este sería el objeto inicial, esta sería la imagen uno y esta sería la segunda imagen, imagen 2. Aunque algo que generalmente es lo que interesa más conocer es la amplificación final. Y bueno, para obtener la amplificación final, por ejemplo, bueno, si esto le llamamos el tamaño del objeto, vamos a seguirle llamando Y, el tamaño de la imagen vamos a llamarle Y', el alto de la imagen, pero ahora tengo dos imágenes, entonces vamos a llamarle a este Y1' y a este vamos a llamarle el tamaño de esta imagen Y2'. Pues realmente lo que queremos conocer es la relación entre el tamaño de la imagen 2, la imagen final, con respecto a la imagen uno. Esa sería la amplificación final o la amplificación total, ¿verdad? ¿Cómo se calcularía esa amplificación final o total? Bueno, vamos a decir que tal vez los valores que voy a poner no están bien proporcionados. Eh, pero bueno, lo que importa es la idea. Entonces, digamos que el objeto mide 2 centímetros y que al pasar por la primera lente, su tamaño ahora se ve o el tamaño de su imagen es de, vamos a decir, 4 centímetros. Repito, tal vez no está bien proporcionado, no se ve del doble de tamaño. Y finalmente vamos a decir que la segunda imagen se ve de 12 centímetros. Entonces, podríamos decir que aquí hubo una primera amplificación. ¿De cuánto fue la amplificación? M1. La primera amplificación fue de 2. En realidad sería negativo, recordando lo que hemos visto antes. Eh, Recordemos que tengo que manejar por separado el signo y por separado el valor numérico, es decir, la amplificación en valor absoluto me indica cuántas veces es más grande y el signo me indica si la imagen se ve derecha o de cabeza. Entonces, esa sería la primera amplificación. ¿Sí? La imagen se ve del doble que el objeto. Y en una segunda amplificación vuelve a ser negativa y tal vez aquí haya un poco de confusión, pero ¿por qué negativa si la imagen quedó derecha? Sí, pero con relación a la imagen anterior está invertida, la imagen anterior se veía de cabeza y la imagen final se ve derecha, así que la amplificación también sería negativa. ¿Y de cuánto sería la amplificación si ahora la imagen se ve de 12 centímetros comparada con la de 4 centímetros? Si están de acuerdo, pues la amplificación sería del 3, ya 3 veces la amplificación, pero en realidad generalmente no importa ninguna de esas dos amplificaciones, sino la amplificación total. ¿Cuál sería la relación del tamaño de la segunda imagen con respecto al tamaño de la primera imagen? Bueno, en otras palabras, lo que importa es la relación de Y2' con respecto a Y original. Entonces, bueno, si sacamos esa relación, las dos se ven derechas, entonces Y2' se ve de 12 centímetros mientras que el objeto era de 2 centímetros. ¿Y esto como a qué sería igual a 6? A fin de cuentas la amplificación total es de 6. ¿Sí? Al final se ve 6 veces más grande el objeto que al principio. Y bueno, esto también se puede calcular como el producto de las amplificaciones. ¿Sí? Entonces, la amplificación total, vamos a llamarla ya así, MT, recordando que M es la amplificación, sería igual al producto de las dos amplificaciones, M1 por M2, incluso tomando en cuenta el signo. La primera amplificación fue de -2, la segunda quiere decir que se invirtió y la segunda fue de -3. O sea, quiere decir que se invirtió lo invertido. Entonces al final la imagen va a quedar derecha y 6 veces más grande, ¿verdad? Entonces solo hay que multiplicar las amplificaciones, ¿verdad? Entonces eso es hasta lógico. Tenemos que se está duplicando primero la imagen y luego triplicando. Entonces, ¿a qué sería igual el doble del triple? Bueno, sería una imagen 6 veces más grande. Generalmente eso es lo que interesa más de los instrumentos ópticos. Y en función de qué están la amplificación, bueno, eso es lo que vamos a ver en los siguientes temas. Pero vamos a demostrar ahora, con base en las expresiones que ya habíamos manejado, cómo llegamos a esa misma conclusión, que la amplificación total es el producto de las amplificaciones parciales, vamos a llamarlo así.
La verdad es que esto es relativamente sencillo, solo tenemos que recordar la definición de la amplificación. Una amplificación es la relación entre tamaños, ¿verdad? Y lo vamos a hacer de manera inversa. Vamos a ver a qué nos conduce el producto de las amplificaciones. Aquí tengo una doble amplificación. La amplificación que produce la primera lente es la relación entre el tamaño de la primera imagen formada con respecto al objeto. Y la amplificación que produce la segunda lente es la relación entre la imagen final, Y2, el tamaño de la imagen final, con respecto a la primera imagen que se formó. ¿A qué llegamos? Si multiplicamos ambas amplificaciones, tal vez ya lo notaste, ahí va a haber una cancelación de un factor. Entonces M1 por M2 sería igual a Y1' entre Y de una vez, si multiplicamos dos fracciones, se multiplican entre sí los numeradores y el resultado queda en el numerador, y entre sí los denominadores y el resultado queda en el denominador. Así vemos que se repite como factor y1' en numerador y denominador, y lo cancelamos, y entonces finalmente nos queda que el producto de las amplificaciones es la relación entre el tamaño de la imagen final y el objeto, ¿verdad? Entonces esa sería la demostración. Bueno, pues vamos a ir hablando de diferentes instrumentos ópticos, y vamos a mencionar primeramente cómo funciona un microscopio. Solamente vamos a poner aquí que la amplificación total es igual al producto de las amplificaciones. Hay que tener presente esa expresión para algunos ejercicios que vamos a resolver posteriormente. Bien, un microscopio, que es el primer instrumento óptico del que vamos a hablar, pues su funcionamiento se basa principalmente en dos lentes convergentes. Una que tiene una distancia focal pequeña, es decir, tiene pocos milímetros de distancia focal. Es interesante, pero entre menor sea la distancia focal es mayor la amplificación. Entonces es la lente que amplifica más la imagen, y es la que se encuentra en esta parte, ¿verdad? Entonces a esa lente, a la lente que está en este extremo, se le llama objetivo. Y esta imagen, como vamos a ver más adelante con un diagrama, forma una imagen real e invertida, de mayor tamaño que el objeto. Y tiene una segunda lente que es por donde uno se asoma, por decirlo de alguna manera, y por eso recibe el nombre de ocular, ¿verdad? Entonces es esta segunda lente que todavía amplifica un poco más la imagen, pero la mayor amplificación la produce el objetivo. Entonces este se llama ocular. Tiene algunas piezas secundarias, ¿verdad? Por ejemplo, esta pieza pues sirve para reflejar la luz sobre la muestra, básicamente es un espejo, y para que se vea con mayor claridad la muestra que estamos seleccionando. Otro detalle que hay que tomar en cuenta es que el objetivo, si notan, queda muy cerca, a pocos milímetros de la muestra, ¿verdad? Es un detalle del funcionamiento. Por ejemplo, esto hace una gran diferencia con un telescopio. En el telescopio lo que estamos observando está a una distancia muy grande, aquí está a una distancia muy corta, a unos cuantos milímetros del objetivo. Y como mencionamos en el diagrama anterior, la amplificación final sería simple y sencillamente el producto de las amplificaciones que producen el objetivo y el ocular. El objetivo produce una amplificación de, por decir algo, 8, que a veces a la amplificación se le pone una X, se diría 8X, tiene una amplificación de 8X, y el ocular tiene una amplificación de 3X. Entonces la amplificación final sería el producto de 8 por 3, 24. La amplificación final sería 24. La verdad es que, pues, si tienes clases de laboratorio, un microscopio, sería raro que hayas trabajado con un microscopio como el que había mencionado anteriormente. Un microscopio más moderno sería como el que está ahora en la imagen.
y entonces este es un microscopio versátil porque tiene más de un objetivo, tiene varias lentes objetivo montadas en una pieza que se llama, una pieza giratoria que se llama revólver. Entonces, esto hace versátil al microscopio, hace que tenga diferentes aumentos dependiendo del objetivo que seleccionemos. Y a veces no a veces, casi siempre en cada uno de esos lentes objetivos se rotula o se marca cuál es el aumento que produce cada uno de ellos, como podemos ver aquí en esta imagen, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver el objetivo que se ve que se está utilizando, tiene, tiene tiene un aumento de 10, su amplificación sería de 10, dice 10X, pero ahí alcanzamos a ver, en ese revólver tiene 4 objetivos, por cierto, por lo menos se alcanzan a ver 4 objetivos, mientras que otro objetivo tiene un aumento de 4X, otro, el siguiente objetivo tiene un aumento de 100X, ¿verdad? Entonces, bueno, eso hace más práctico también el microscopio. Muy bien, con este diagrama vamos a explicar cómo se forman las imágenes en un microscopio. ¿Verdad? Esas dos lentes pues representan al objetivo y al ocular, respectivamente, el objetivo del lado izquierdo y el ocular del lado derecho. Uno pondría la muestra del lado izquierdo, así que esa flechita verde podría representar la muestra y uno vería por la lente del lado derecho. Sí, si tuviéramos un microscopio, más o menos tendría esta orientación, ¿verdad? Y solamente estamos analizando la parte principal del telescopio, que es este tubo, ¿verdad? De este lado tenemos el ocular y de este lado tenemos el objetivo. La verdad es que no está muy bien proporcionado ese diagrama porque la distancia focal del objetivo de esta lente es muy corta. Eh, Realmente ahí está exagerada esa distancia focal. Eh, pero si hiciéramos el diagrama bien proporcionado, bueno, entonces el aumento sería tan grande que al representar la imagen no tendríamos espacio. Entonces por eso estamos haciendo esa modificación. Y bueno, aquí tengo indicados 4 puntos. Esos representan los focos, dos para cada una de las lentes. ¿Sí? Entonces, este y este foco, eh, este y este punto representan los focos del objetivo, mientras que este y este otro punto representan eh, los, los focos del ocular, que en ambos casos son equidistantes, ¿verdad? Entonces, en el caso del ocular, pues tiene una distancia focal mayor que el objetivo. Bien, entonces, bueno, ¿cómo podríamos determinar cómo sería la imagen que forma un microscopio? Bueno, aplicando todos los conceptos que hemos visto previamente, por ejemplo, los tipos de rayos. Entonces, primeramente tendríamos que eh, dibujar los rayos necesarios para encontrar la imagen que se forma por el objetivo. ¿Verdad? Eso sería en un primer paso, como un solo ejercicio de los que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los rayos que pudiéramos trazar? Pues un rayo que pudiéramos trazar sería el rayo que es paralelo al eje de la lente, ¿verdad? Un rayo paralelo al eje de la lente. ¿De qué manera se va a refractar ese rayo? Ese rayo se refracta, según lo que hemos visto anteriormente, pasando por el foco que está del lado opuesto de la lente, ¿verdad? Esta sería su trayectoria. Una vez, más o menos sería su trayectoria, una vez que pasa por la lente. ¿Cuál pudiera ser otro rayo para trazar? Pues el rayo que pasa por el foco o el rayo que pasa por el centro de la lente. En este caso vamos a trabajar con el rayo que pasa por el centro de la lente. La atraviesa, ese rayo, ese tipo de rayo la atraviesa sin desviarse, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos los dos rayos y los prolongamos lo que sea necesario hasta que ambos rayos se crucen y el punto donde se intersectan define dónde estaría la imagen del objeto, o por lo menos la imagen de ese punto del objeto, que es la parte alta de la flecha. De tal manera que como los rayos se cruzan por debajo del eje, quedaría una imagen invertida, entonces más o menos tendría estas características. Muy bien, entonces notamos que esa imagen sería real porque se cruzaron los rayos, invertida, ¿verdad? Ahora voy a poner el nombre por arriba,
por los trazos que voy a hacer a continuación, pues sería una imagen real invertida y de mayor tamaño que el objeto, ¿verdad? Pero como vamos a tener una imagen de una imagen, bueno, esta le llamamos imagen uno. Este sería el objeto, ¿verdad? Eh, y bueno, realmente aquí se ve, digamos así, ligeramente amplificada. En realidad la amplificación sería mucho mayor, pero bueno, para poder hacer el diagrama estamos poniendo una distancia focal muy grande, como lo habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahora para poder determinar cómo sería la imagen final, vamos a hacer lo mismo, pero ahora a partir de la imagen y con el espejo, con la lente del ocular. Entonces, bueno, tendríamos que a partir de la imagen uno trazar un par de rayos y nuevamente podríamos trazar primeramente el rayo que pasa por el centro de la lente y ese rayo pues continúa su trayectoria sin desviarse. Esta sería su trayectoria y el rayo paralelo a la lente. ¿Verdad? ¿Qué característica tiene ese rayo? Un rayo paralelo a la lente se desvía o se refracta de tal manera que pasa por el segundo punto focal. Ahora, notamos que esos dos rayos refractados se van abriendo, en lugar de que se vayan a intersectar al prolongarlos, siguiendo su trayectoria, en realidad se irían separando cada vez más, por lo cual en ese caso, ya lo habíamos visto, los rayos los tendríamos que prolongar hacia el lado contrario de la lente y eso eso indica que realmente no se van a cruzar, sino que parece que provienen de un mismo punto, del mismo lado de la lente que donde está el objeto, en este caso que donde está la imagen. Así que sería una imagen virtual realmente, entonces hay que prolongarlos hacia el lado contrario, todo lo que sea necesario, hasta que ambos rayos se puedan cruzar, ¿verdad? Entonces más o menos esa sería la prolongación de uno de los rayos y esta sería la prolongación del otro rayo y por ahí más o menos se cruzarían ambos rayos. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a poner con línea discontinua estos rayos prolongados porque realmente por ahí no siguieron, esa no fue su trayectoria, sino que parecen provenir de ese punto donde se intersectaron. Así, esas líneas cortadas nos, nos recuerdan que esa no fue la trayectoria de los rayos, por ahí nunca pasaron. Sin embargo, parecen provenir del punto donde se intersectaron. Y el punto de intersección me permite también determinar las características de la segunda imagen, que ya dijimos que sería una imagen virtual. Ahí tendría estas características. Se trata de una imagen virtual, pues los rayos nunca se cruzaron, eh, sufre una amplificación adicional, ¿verdad? Y es una imagen derecha. Y ahí otra vez puede surgir la confusión, ¿no? Realmente está invertida porque la veo de cabeza. Sí, con respecto al objeto, pero no con respecto a la imagen uno, ¿verdad? Con respecto a la imagen uno tendría la misma orientación, por lo tanto es una imagen derecha y sería una imagen virtual. También la imagen la voy a poner cortada para indicar que se trata de una imagen virtual. Y esa sería la imagen que observaríamos a través del ocular, la imagen 2 o la imagen final. De tal forma que el objeto sufre dos amplificaciones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una primera amplificación. Por cierto, eh, aquí la primera amplificación, así lo podemos notar, resulta menor que la segunda amplificación, en valor absoluto, hablando de valor absoluto, porque también otra cuestión es el signo. ¿Verdad? La primera amplificación sería negativa y la segunda amplificación sería positiva. La primera negativa porque se invierte la imagen, la segunda positiva porque tiene la misma orientación. Pero en valor absoluto, aquí aparentemente, aquí más bien visualmente vemos que la primera sería menor que, que la segunda. Sin embargo, en la situación real de un microscopio es al revés. El objetivo produce una amplificación mayor que el ocular. Aquí nos quedó así el resultado por la misma situación que he mencionado anteriormente. Estoy poniendo una distancia focal muy grande para un objetivo. Un objetivo tiene distancias focales muy pequeñas, ¿verdad? Bueno, también la amplificación total o final, como hemos mencionado, y vamos a trabajar con esta expresión, la podemos encontrar a partir del producto de las
de las dos amplificaciones anteriores. Por ejemplo, en este caso, si una amplificación es positiva y la otra negativa, el producto me va a quedar negativo, lo cual quiere decir que al final, comparando la imagen 2 con el objeto, va a estar invertida, ¿verdad? Entonces, bueno, también otro detalle que parece que no había mencionado es que el objeto se pone detrás del foco del objetivo, muy cerca del foco, pero detrás de este, ¿verdad? Y a fin de cuentas también queda muy cerca de la lente, pero no completamente pegado, queda unos cuantos milímetros, pero en esos milímetros todavía queda detrás del punto focal. Y a esto me refiero. Aquí está el foco y el objeto está todavía detrás del foco, ¿verdad? Bien, pues ahora vamos a resolver unos ejercicios para aplicar todo esto que hemos visto y además las ecuaciones, que ahorita todo lo hemos trabajado con rayos, ahora vamos a trabajar a partir de ecuaciones. Dice el enunciado: las distancias focales del objetivo y el ocular de un microscopio son 8 milímetros y 40 milímetros respectivamente, y la separación entre ambos, es decir, entre el objetivo y el ocular, es de 200 milímetros. Si una muestra se coloca a 8.4 milímetros del objetivo, ¿cuál es la amplificación de la muestra? Bueno, tenemos aquí varios datos, prácticamente todos son distancias. No necesitamos un diagrama para poder resolver el ejercicio, pero o con la finalidad de ir entendiendo lo que vamos calculando, voy a poner un diagrama. Entonces, para representar esas distancias. Entonces, ahí están las dos lentes, ¿verdad? De las que habla el enunciado, del lado izquierdo el objetivo, del lado derecho el ocular. Entonces, dice ahí la distancia focal del objetivo. Aquí, por cuestiones de espacio, estoy poniendo todo sin unidad de las distancias. Todos los valores estarían en milímetros. Entonces, la distancia focal del objetivo es de 8 milímetros. Sería este valor, ¿verdad? Y bueno, pues también por lo que vamos a hacer posteriormente a esta distancia, pues es el foco de la primera lente. Vamos a ponerle foco 1, ¿verdad? Sería también a lo mejor eh, práctico utilizar las iniciales. Lamentablemente objetivo y ocular empiezan con O las dos. Así que bueno, entonces voy a tener que utilizar subíndices numéricos. Entonces F1 es el foco del objetivo o distancia focal del objetivo. F2 sería la distancia focal del ocular. La distancia focal del ocular. También tenemos la distancia eh, del, de la muestra. Esta piececita representaría la muestra al objetivo. Ahorita de momento vamos a ponerle P, de hecho así lo vamos a llamar finalmente, vamos a ponerle P1, pero posteriormente lo vamos a cambiar a simplemente P porque es la única distancia con la que vamos a trabajar. Entonces, distancia de la muestra a la lente. Bueno, no especifique lente, distancia de la muestra al objetivo, para ser más claro. Y finalmente tenemos otra longitud ahí, los 200 milímetros. Vamos a representarlo con la letra D. Entonces a D le vamos a llamar la distancia entre las lentes. ¿Verdad? Aquí al lado vamos a poner los valores. Entonces, este 40 o sus variables, este 40 representaría el foco 2 y este 200 representaría la distancia entre las lentes y vamos a manejar la letra D para referirnos a ella. Bueno, entonces queremos la amplificación de esa muestra, en pocas palabras, cuántas veces más grande se va a ver. Entonces la amplificación total sería igual al producto de las amplificaciones, M1 por M2. Muy bien, entonces vamos a utilizar algunas de las fórmulas que hemos manejado previamente. Primeramente, las fórmulas de amplificación. ¿A qué es igual la amplificación? La amplificación es igual, si repasamos los apuntes anteriores, el tema de lentes, es igual a menos Q entre P. Y a su vez entonces vamos a necesitar el valor de Q. ¿Verdad? Entonces Q su fórmula también es igual
a F por P entre P menos F. F por P entre P menos F. Vamos a aplicar dos veces la fórmula de manera iterativa por la cuestión de que se forman dos imágenes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues primeramente necesitamos calcular la distancia a la que se forma la primera imagen, Q1. Q1 ¿a qué sería igual? Bueno, pues hay que aplicar los coeficientes F1 por P1 entre P1 menos F1. Entonces la distancia focal 1, la distancia del objetivo, ahorita estamos manejando esto como nuestro primer lente, sería F1, 8 milímetros por la distancia a la que se encuentra el objeto de la lente por 8.4 milímetros entre la diferencia de esos dos valores. Pero primero, restándole a la distancia a la que se encuentra la muestra, la distancia focal, menos 8. ¿Verdad? Entonces, bueno, en el denominador tendríamos un punto 4. Bueno, haciendo las operaciones, tendríamos un 168 milímetros. Analizando las unidades, en el numerador no tendríamos milímetros cuadrados, en el denominador milímetros, se cancelan unos milímetros y quedarían en unidades de longitud, todos son longitudes. Entonces ahora el Q me quedó positiva, eso quiere decir, según los conceptos anteriores, que la imagen estaría del lado opuesto de la lente a la que está el objeto. Es decir, si el objeto está, aquí el objeto está a la izquierda de la lente, su imagen se formaría a la derecha, tendría que estar en esta zona, a 168 milímetros. Bueno, si tenemos 200 milímetros, entonces estaría antes de la lente ocular. Bueno, entonces más o menos en qué posición se encontraría. Bueno, pues, tendríamos que medir a partir de la lente, a partir del objetivo, de aquí hacia la derecha, 168 milímetros. Su posición más o menos sería la siguiente. Esa sería su posición, ¿verdad? Estaría a 168 milímetros del objetivo. Y esta sería la distancia Q1. Vamos a indicarlo aquí. Sería Q1. Bien, bueno, entonces ya tenemos Q, ya podemos sacar la amplificación. ¿Por qué puse la imagen invertida? Bueno, eso ya es tomando como base lo que hemos aprendido de las lentes. Las imágenes reales son invertidas. Y bueno, sería mayor también, ahorita lo vamos a comprobar, me estoy adelantando, pero sería mucho mayor, como vamos a hacer el cálculo, sería una amplificación mucho mayor, pero bueno, por cuestiones de espacio, solo que sea representativo, que se ve más grande el objeto. Esta sería la imagen 1. Entonces ahora sí ya podemos calcular la primera amplificación. Entonces M1 es igual a menos Q por P. Entonces como Q quedó positivo, pues la amplificación va a quedar negativa por ese signo que tiene la fórmula, lo cual indica que la imagen se va a ver invertida, como ya lo había puesto. Entonces sería menos Q, menos 168 milímetros entre P. Y P es igual a 8.4 milímetros. En este caso sería entre P1, ¿verdad? Bueno, sería menos Q1 entre P1. Tal vez tuve que haber puesto la fórmula antes, ¿verdad? M1 igual a menos Q1 entre P1. Para distinguirlo del cálculo que vamos a hacer posteriormente de la segunda amplificación. Entonces serían 168 entre 8.4 será igual a 20, menos 20. ¿Qué quiere decir? Que el menos que se va a ver de cabeza y el puro valor no tiene unidades, se cancelan las unidades. La amplificación es una comparación de tamaños, no tiene unidades. El 20 quiere decir que la imagen, la primera imagen se vería 20 veces más grande que el objeto, ¿verdad? Aquí también vamos a indicar que este es el objeto.
Pues bien, ahora vamos a calcular la segunda amplificación. Y bueno, siguiendo el mismo procedimiento, ya tengo la distancia focal, pero ahora necesitaría la distancia P, a P subíndice 2, ¿verdad? ¿A qué distancia me refiero? Bueno, a la que voy a expresar a continuación, a esa distancia P subíndice 2. Pero ¿a qué es a qué es igual esa distancia? Bueno, esa distancia está en función de la distancia a la que se formó la primera imagen y la separación entre las lentes. Necesito ambos datos. Aquí por observación podemos notar que si a toda esta distancia, ¿verdad? Le resto esta distancia, entonces lo que me queda es precisamente la distancia que estamos buscando. O razonándolo de otra forma, Q1 más P subíndice 2 es igual a la distancia que separan las lentes, ¿verdad? Bueno, y de ahí despejaría, pero en ambos casos llegaría a lo mismo, a que P subíndice 2, que la voy a necesitar para calcular Q2, sería igual a la distancia que separa las lentes menos Q1. En este caso 200 milímetros menos 168 milímetros. Y eso sería igual a 32 milímetros. 200 menos 168, 32 milímetros. Tal vez no lo mencioné antes, tal vez sí, pero la característica que tienen los microscopios están diseñados para que siempre la imagen se forme delante del foco. El foco está a 40 milímetros, está a 40 milímetros de la lente, ya lo habíamos mencionado, es dato del ejercicio, mientras que el objeto está a solo 32 milímetros de la lente, ¿verdad? Esta distancia serían los 32 milímetros, menor que la distancia focal. Bueno, ya tenemos esa distancia, ya podemos calcular Q2 por extensión de la fórmula para calcular Q1. Q2 sería igual a, cambiamos todos los subíndices 1 por subíndice 2, entonces sería F2 por P subíndice 2 entre P subíndice 2 menos F1. ¿Verdad? Y bueno, pues ya hacemos la sustitución utilizando el valor que habíamos encontrado previamente. Y ya obteniendo Q2 podemos calcular la segunda amplificación. Eh, Q2 sería igual a F2. F2 sería el segundo foco, 40 milímetros, por P subíndice 2, la distancia de la imagen al ocular, que son 32 milímetros, entre o sobre eh, P subíndice 2, 32 milímetros, menos F1, menos 40 milímetros. Ya obteniendo el resultado directamente, ya no lo vamos a hacer en pasos, sería 40 por 32, si están de acuerdo conmigo, entre menos 8 y el resultado serían 160, menos 160 milímetros, ¿verdad? Ahí es lo que estamos encontrando es dónde se formaría la segunda imagen. Para calcular la segunda amplificación no necesito ponerlo en el diagrama, pero lo voy a poner solo para recordar que representa ese valor. También el Q me quedó negativo. ¿Cómo se interpreta ese resultado? Que la imagen ahora va a quedar del mismo lado que está el objeto, que en realidad no es un objeto, es ya una primera imagen. Entonces, la segunda imagen va a quedar del mismo lado del ocular que la primera imagen, a 160 milímetros. O sea, como que ahora va de regreso, la imagen se aproxima a donde está la muestra, ¿verdad? Voy a representarlo, pero no es necesario, repito, ponerlo ya en el diagrama. Ahí quedaría ubicada la imagen. Tuve incluso que mover
los cálculos porque ya no tenía espacio. Y bueno, la verdad, ganas de complicarme la existencia porque ya no necesitamos esa distancia. Pero bueno, para que tengamos una idea de lo que representan los cálculos que vamos haciendo. No perdamos de vista el objetivo es calcular la segunda amplificación, ya tenemos todo lo necesario para calcular la segunda amplificación. ¿A qué sería igual la segunda amplificación? Por extensión de la fórmula de la primera amplificación, ahora sería, en lugar de Q1 entre P1, pues sería menos Q2 entre P sub índice 2. Y bueno, vamos a sustituir Q2, lo encontramos con base en la fórmula, menos, se me junta aquí un doble signo negativo, menos 160 milímetros entre P subíndice 2 y P subíndice 2 ese lo calculamos o lo obtuvimos geométricamente. Entonces ese doble signo negativo va a hacer que la amplificación quede positiva. Entonces ya lo hemos explicado, quiere decir que va a quedar derecha con respecto a la imagen anterior. La imagen anterior tenía una orientación ya invertida, bueno, pues conserva esa inversión, por decirlo de alguna manera. Y entonces el resultado 160 entre 32 da una amplificación adicional de 5. Entonces, como habíamos mencionado, eh, la amplificación que se produce por el ocular es menor, ¿sí? O sea, el puro objetivo aumentó la imagen 20 veces y todavía adicionalmente el ocular aumenta 5 veces adicionalmente la imagen. Entonces, ¿cuántas veces aumenta la imagen en total? Pues sería 5 veces 20, entonces el producto de las amplificaciones. Entonces, finalmente, y lo que me estaban preguntando, la amplificación total sería igual a menos 20 por 5. Y esto da como resultado menos 100. Y ese es el resultado de este ejercicio. Eh, lo que quiere decir ese resultado es que lo que va a ver uno a fin de cuentas eh, es, eh, es 100 veces más grande que la muestra. Uno va a ver 100 veces más grande la muestra y el signo negativo es que la va a ver invertida, pero en este caso no importa verla invertida, realmente no tiene sentido incluso a qué le llamamos derecho e invertido en el caso de una muestra, unas células, unas bacterias, lo que se esté observando a través del microscopio. Muy bien, este es el resultado, pero a partir de este resultado vamos a encontrar una expresión para llegar a la amplificación de manera directa, porque tal vez todo esto nos complicó, nos confundió un poco. ¿Cómo sería una fórmula para llegar directamente a ese resultado? Bueno, vamos a borrar algunos de los cálculos que hemos hecho para poder hacer la deducción de esa fórmula. Bueno, entonces pues tenemos que primeramente que la amplificación total es el producto de las amplificaciones. Por otro lado, la amplificación 1 es igual a menos Q1 entre P1. Y por otro lado, la amplificación 2 pues sería igual a lo mismo, pero ahora con los datos de la segunda lente. Bueno, entonces ahora el producto de esas dos cosas es igual a la amplificación total. La amplificación total es igual a M1 por M2. Si multiplicamos ambas expresiones anteriores, bueno, tengo dos signos negativos y recordando que en una fracción se multiplican entre sí los numeradores y el resultado queda en el numerador y asimismo con los denominadores, bueno, entonces me quedaría que la amplificación total sería igual a más bien Q1 por Q2 entre P1 por P subíndice 2. Q1 por Q2 entre P subíndice 1 por P subíndice 2. ¿Verdad? Esa sería la amplificación. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, ahora vamos a sustituir las fórmulas de Q. Entonces aquí, por aquí tengo la fórmula de Q. Entonces toda esta expresión con subíndice 1 representaría Q1 y toda esta misma expresión con subíndice 2 representaría Q2, ¿verdad? Entonces, bueno, sustituyendo en esa expresión tendríamos que la fórmula de Q es F por P entre P menos F
F por P entre P menos F, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a reciclar multiplicado por lo mismo, nada más que en el primer caso llevaría subíndice 1 y en el segundo caso subíndice 2. Entonces, eso es solo en el numerador. Entre, vamos a poner aquí en la línea. Eh, entre P1 por P subíndice 2. Vamos a abreviar. Si aquí le pongo un 1 y multiplico medios por medios, extremos por extremos, bueno, este producto es como si lo quitara de este denominador y lo pusiera por aquí, ¿verdad? Y noto que también en el numerador se repiten esos dos factores. Entonces, ya directamente vamos a cancelar esta P con esta y esta con esta otra. Y entonces esto me quedaría como F1 por F2 entre F1 por F2 entre P1 menos F1 por P subíndice 2 menos F2, ¿verdad? Bueno, y luego ahora tenemos que recordar que eh, P subíndice 2, es decir, esta longitud, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es igual a la diferencia de la distancia entre las lentes menos Q1, ¿verdad? O sea, vamos a ponerlo por aquí, P subíndice 2 es igual a D menos Q1. Y entonces, como ahora ya no vamos a manejar dos P's, ya le vamos a quitar el subíndice posteriormente a P1. Entonces me quedaría F1 por F2, perdón, sobre P1 menos F1, eso no cambia, que multiplica a P subíndice 2, pero P subíndice 2 es igual a D menos Q1 y aparte menos F2. D menos Q1 menos F2. Bien, bueno, todavía necesitamos trabajar con esta expresión porque, bueno, está en función de los datos iniciales excepto Q1. Q1 sería un valor que tendríamos que calcular previamente y queremos una expresión que me permita calcular la amplificación total, pero solo con los datos iniciales. A fin de cuentas, ¿qué tanto va, qué tan, de cuánto va a ser la amplificación va a depender de las dos distancias focales, la distancia entre los lentes y la distancia a la que se coloca la muestra del objetivo. Entonces tenemos que sustituir la fórmula de Q1, que por aquí la tenemos. Q1 es igual a F1 por P1 entre P1 menos F. Entonces la voy a sustituir en esta expresión, ¿verdad? Entonces esto sería igual a F1 por F2 entre eh, P1 menos, bueno, ya dijimos que ya vamos a llamarle P menos F1, por D, vamos a alterar el orden, menos F2 primeramente, y menos la expresión de Q. Y Q1 sería igual a F1 por P1, F1 por P1, entre P1 menos F1, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a sumar esa D y menos F2 con la fracción que está dentro de ese paréntesis. Entonces, el mínimo común, el común denominador más bien sería P1 menos F1. Entonces, en esta parte me refiero. Esto lo vamos a sumar con esto. Entonces, bueno, tengo que repetir aquí muchas cosas. Entonces sería P menos F1
por, y bueno, entonces quiero que tengan el mismo denominador, que ya quedamos que le vamos a quitar el subíndice, ¿verdad? Entonces sería P menos F1, para que de esa manera pueda cancelarlo con esto, es lo que estoy buscando. Entonces quedaría D menos F2, D menos F2, que multiplica a todo este denominador, ¿verdad? Esto sería como si tuviera de denominador 1, entonces al sumar las fracciones, bueno, si el denominador común va a ser P1 menos F1, la regla dice este valor entre este multiplicado por el numerador. Entonces nos quedaría D menos F2 por P menos F1, quitándole el subíndice como habíamos dicho, entre P menos F1 y todavía menos F1 por P1. Aquí se cancela finalmente esta P menos F1 con esta P menos F1 y finalmente la amplificación MT estaría dada por la expresión F1 por F2 y bueno, aquí sí ya lo voy a poner con más cuidado porque esta ya sería la fórmula que podríamos utilizar, F1 por F2 sobre D menos F2 por P menos F1 menos F1 por P. Por ahí le dejo algunos subíndices cuando ya habíamos mencionado que se los íbamos a quitar. Porque bueno, solo vamos a trabajar con esa distancia, ¿no? Ya no queremos en el camino calcular la distancia P intermedia. Entonces, bueno, encerramos esta expresión en un recuadrito y esta sería la fórmula para calcular la amplificación. Como podemos notar, pues dejamos una fórmula en la que solo depende de las distancias focales, es decir, de las propiedades ópticas de ambas lentes, su separación y la distancia a la que se encuentra la muestra. Del lado derecho ya tengo lo que representan todas las variables. F1, distancia focal del objetivo, F2, distancia focal del ocular, D, la distancia entre las lentes y P, la distancia de la muestra al objetivo, ¿verdad? Bueno, lo que podemos hacer es comprobar. En el ejercicio que acabamos de resolver, encontramos que la amplificación era de 100. Vamos a comprobarlo, a ver si podemos ya llegar al resultado directamente. Entonces la amplificación total sería igual a F1 por F2. F1 son, ya hasta leyéndolo sí, del ejercicio, F1 8 milímetros por F2 por 40 milímetros sobre, primero D menos F2, D es la distancia entre las lentes, que son 200 milímetros, menos F2, la distancia focal 2 es de 40 milímetros, multiplicado por P menos F1, P es la distancia a la que está la muestra de la lente, por 8.4 milímetros, menos 8 milímetros, y menos F1, la distancia focal 1, que son 8 milímetros, multiplicados por, por P, por 8.4. ¿Verdad? Y entonces, bueno, pues ya no tengo espacio, pero bueno, vamos a sacar el resultado directamente. Vamos a sacar primero el resultado del denominador. Sería un 200 menos 40
por ese lado tendría un 160 y eso multiplicado por 0.4, que es el siguiente binomio, por 0.4 menos 8 por 8.4. En el denominador tendría un 3.2 negativo y en el numerador tendría un 320. Entonces tendría un 320. Bueno, lo voy a poner por acá. Si hacen sus operaciones y revisan, entonces tendríamos un 320 milímetros entre un 3 bueno, milímetros cuadrados y en el denominador entre 3.2 negativo menos 3.2 milímetros. Y el resultado, pues el que ya habíamos obtenido, ¿verdad? Por pasos. Ahorita, por supuesto que parece mucho más complicado la forma en la que lo resolví, pero es que al mismo tiempo hice la deducción de la fórmula. Si hubiéramos tenido la fórmula desde el principio, obviamente hubiera sido el resultado mucho más rápido y en un solo paso. O sea que el resultado es igual a menos 100. ¿Sí? Entonces esa fórmula sería para calcular fórmula para calcular la amplificación de un microscopio. La verdad es que no se utiliza como tal la fórmula. Para simplificar las cosas, es que hay cosas que quedan constantes, permanecen constantes. Las distancias entre las lentes no cambian. También la muestra siempre se pone a la misma distancia. Entonces, básicamente, se trabaja con factores, multiplicaciones simples, tomando en cuenta las características del objetivo y el ocular, ¿verdad? Son, tal vez han escuchado otras fórmulas para calcular la amplificación, pero a fin de cuentas se deriva de esta fórmula, o por lo menos tiene que ver con estas propiedades, las propiedades de las lentes, vuelvo a repetir, su separación y la distancia a la que se pone la muestra del objetivo, que como insisto, siempre esa distancia también es constante. Bien, ahora ya vamos a finalizar el tema de microscopios con un ejercicio directo. Ya utilizaríamos la fórmula que acabamos de deducir y con eso terminamos este tema. Muy bien, pues vamos a resolver este ejercicio y vaya que estamos reciclando. Tal vez no se notó el cambio en el enunciado, sí en el desarrollo, pero cambié los datos al enunciado. Ya prácticamente es el mismo enunciado con otros datos para encontrar el resultado de manera directa. Dice, las distancias focales del objetivo y el ocular de un microscopio son 5 milímetros y 30 milímetros respectivamente. Los focos, ¿verdad? Y la separación entre ambos lentes es de 150 milímetros. Si una muestra se coloca a 5.2 milímetros del objetivo, ¿cuál es la amplificación de la muestra? Y ya tenemos la fórmula para calcular eh, el resultado directamente. Entonces, bueno, vamos a poner aquí los datos. La distancia focal del objetivo, 5 milímetros. La distancia focal del ocular, 30 milímetros. Y la separación entre ambas lentes, 150 milímetros. ¿Verdad? Entonces la muestra se coloca a 5.2 del objetivo, eso es a lo que le llamamos P, 5.2 milímetros. Bien, pues ya sería un problema de sustitución directa. Entonces la amplificación total sería igual a F1 por F2, 5 milímetros por 30 milímetros, sobre, y abajo tenemos una operación larga, vamos a poner aquí una gran línea de quebrado, sobre de la separación entre las dos lentes, que son 150 milímetros, menos la distancia focal de la segunda lente, que son 30 milímetros. Esto multiplicado por la diferencia de la distancia del objeto al objetivo, es decir, 5.2 milímetros, ¿eh? Menos la distancia focal del objetivo, menos 5 milímetros. Y a todo esto le vamos a restar la distancia focal 1. La distancia focal 1 son 5 milímetros
por la distancia del objeto al objetivo, que es de 5.2 milímetros. Y bueno, pues ahora vamos a hacer las operaciones, solo hay que tener cuidado con las operaciones. Ahora sí vamos a hacerlo por partes. En el numerador tendría un 5 por 30, 150 milímetros cuadrados. Tal vez no escribir todo, 150 menos 30, aquí tendría un 120 milímetros. Y 5.2 menos 5 por punto 2, 220 por punto 2 sería igual a 24 milímetros. 24 milímetros cuadrados, porque ambos factores tienen de unidades de milímetros, menos 5 por 5.2. 5 por 5.2 da de resultado menos 26 milímetros cuadrados. Así en el numerador y en el denominador voy a tener milímetros cuadrados que se van a cancelar y el resultado pues no tiene unidades, la amplificación no tiene unidades. Entonces quedarían 150 milímetros cuadrados en el numerador entre 24 menos 26, pues entre menos 2 milímetros cuadrados. Cancelan y el resultado 50 entre menos 2 sería igual a menos 75. Menos 75, ¿verdad? Que como habíamos comentado, bueno, ahora sí encontramos el resultado ya de una forma directa. ¿Qué representa ese resultado? Que la muestra se va a ver 75 veces más grande y el signo negativo que se va a ver invertida. Bueno, si hubiéramos hecho con el procedimiento anterior, eh, hubiéramos encontrado que la amplificación en el objetivo es de 25, de menos 25. Lo podrían resolver como la primera vez el ejercicio anterior, menos 25, y la segunda amplificación es de 3. Entonces la amplificación total sería menos 25 por 3, menos 75, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que tiene que ver con instrumentos ópticos, primera parte que tiene que ver con el microscopio. Ahora vamos a hablar del funcionamiento de un telescopio y su diferencia con el telescopio.